Está en pausa. Ahora Ahora está sí, grabando. ahora, perfecto. Bueno, pues muy buenas a todos. Soy Pablo de Guiando Emociones y os doy la bienvenida a todos al primer episodio de Guiando Emociones, el podcast. Este es un espacio para reflexionar, es un espacio para sentir y reconectar con nosotros mismos. En este podcast, cada semana contaremos con un invitado o una invitada especial, con quien conversaremos sobre los diferentes temas que dan vida a Guiando Emociones, que son nuestros destacados, como ya todos sabéis. Cuidar el alma, vida saludable, relaciones interpersonales, gestión emocional y lo que siento suena así. Y hoy comenzamos este viaje con el tema vida saludable, porque cuidar el cuerpo también es una forma de cuidar la mente y el alma. Tengo el honor de dar la bienvenida a María Minet. Ella es profesora de Hatha Yoga con más de 20 años de experiencia. María se ha formado en yoga clásico y contemporáneo con docentes nacionales e internacionales. Ha creado una metodología progresiva de yoga somático que integra cuerpo, conciencia y bienestar. Imparte formación en Valencia, Barcelona, de forma online e internacional. Ha trabajado con empresas multinacionales y ha recibido 2 premios sociales del Gobierno de España por sus programas de bienestar. María, muchas gracias de corazón por Gracias estar a aquí con ti. nosotros, por tu generosidad y por compartir con nosotros cómo el yoga somático puede transformar la salud física y mental. Bienvenida y cuéntanos un poco. Bueno, pues no sé qué crees que podría ser inicialmente importante, que hable de qué es el yoga. Vale, te voy preguntando, sí, claro que sí. En primer lugar, María, cuéntanos qué es el yoga. Sí, a mí esta pregunta que parece sencilla la considero importante porque mucha gente todavía no sabe lo que es el yoga, aunque nos parece que está por todas partes, en todos los gimnasios, en muchos barrios, ¿no? Entonces, yo definiría el yoga en una frase que es que el yoga ayuda a las personas a ver mejor la realidad. Esa es la definición del yoga que a mí más me gusta, que a mí mejor me llegó cuando un profesor me la dijo y realmente incluso a mí hace muchos años me sorprendió, ¿no? Porque a veces pensamos que solo es para la salud o hay gente que piensa que es deporte, hay gente que piensa que es algo muy místico, ¿no? Entonces, cada persona, según la experiencia que tenga, la mente que tenga o lo que le haya visto, va a tener un concepto completamente diferente. Pero el yoga nos ayuda a ver mejor la realidad porque lo que hace es desarrollar el cuerpo, sobre todo el sistema nervioso. Tenemos que partir de que no dejamos de crecer cuando somos bebés, cuando somos niños o cuando ni siquiera somos adultos. Y la mayoría de las personas no tiene el sistema nervioso desarrollado y no tiene el cuerpo desarrollado. Entonces, que el cuerpo se desarrolle y se potencie ayuda evidentemente a que la mente también lo haga. Y cuando el cuerpo y la mente se potencia por medio del movimiento consciente, despierto, sensible, y proactivo, pues evidentemente la percepción de las cosas, el mirar el pasado, el mirar el presente, el mirar el futuro, el mismo uno verse su cuerpo, su autoimagen, todo cambia. Efectivamente. Y bueno, en base a esto, ¿tú crees que la gente entiende el yoga? La gente, bueno, tanto los que lo practican como los que puedan estar viendo que no saben nada sobre esta práctica. Yo creo que todavía no se entiende el yoga, aunque te metes en Instagram y sale un montón de yoga. Hay que entender que es una filosofía y es una forma, digamos, de desarrollo esencial, que no personal. El yoga es un desarrollo esencial que te conecta con el ser para luego potenciarte a nivel personal, haciendo algo pues que sea para ti y para algo más grande que tú. Pero el yoga entra en los años 70, 60, 70 hacia Estados Unidos y Europa, y a partir de ahí se empiezan a divulgar lo que nosotros conocemos como clases de yoga, que siempre digo que las clases están muy bien, pero que una persona practique 2 veces a la semana será una de miles la que realmente pueda avanzar porque está muy cerca. Pero normalmente una persona para poder cambiar y desarrollar su esquema necesita practicar yoga, meditación, o sea, lo que es la práctica física, práctica mental, diarios, indagación, pensar, reflexión y luego la meditación que es vacío.
La persona va a necesitar hacer esto un mínimo de 4 o 5 días para revertir la inercia que tiene. La inercia que tiene en el cuerpo que cada uno tiene. Hay unas que son físicas porque evidentemente el yoga sí que ayuda a mejorar la salud y también tiene esa parte de la conciencia, pero claro, si queremos mejorar nuestra salud, pues con un día o dos a la semana las inercias van a poder a la persona. Igual sucede emocionalmente y mentalmente. Se requiere hacer un ejercicio diario de atención. Claro, esto es un poco como el tema de las personas que, aunque sean prácticas diferentes, el que se mete a un gimnasio a hacer ejercicio y espera que con un día o dos a la semana su Claro, cuerpo se transforme. Pues obviamente, si no no. hay, si no hay, si no se va de manera más frecuente y además se combina con otro tipo, con otros aspectos que también influyen, pues obviamente no se consigue Es lo que se exactamente lo pretende. mismo. Para que si alguien quiere trabajar la masa muscular, por ejemplo, voy a poner el caso de una mujer que suele costarle más trabajar la masa muscular de mediana edad, necesita Ajá, ir 4 veces mínimo, 4 o 5, para desarrollar y fortalecer el cuerpo, o si quiere cambiar el raquis, mejorar los hombros o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y como digo, será uno de miles que si come muy bien, tiene una genética maravillosa, piensa muy bien, está relajado, yendo 2 días está estupendo. claro, efectivamente. Vale, si no me equivoco, tú has creado una metodología progresiva que se llama yoga somático. Mm. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta metodología? El yoga somático existe en todos los países del mundo. Es Ujú, una línea del yoga más moderna, de los yogas modernos, pero poco conocida. Entonces, yo soy profesora de Hatha Yoga, por lo tanto, el yoga somático respeta toda la filosofía del yoga, o sea, que es desarrollar lo que se llaman los 5 kosas o las 5 esferas del ser. En el yoga clásico se llama así, y que respeta los 8 pasos del yoga para el desarrollo psicofísico de la persona y de su propia conciencia. Entonces, partimos de la base del Hatha Yoga, pero lo que yo he estado viendo, pues muchas veces dando clase, viendo a las personas, es que el Hatha Yoga realmente es duro. O sea, el llegar y hacer una posición o el hacer una autopráctica en casa por la mañana o por la tarde, no todo el mundo lo va a hacer. Entonces, muchas veces la persona lo puede hacer porque tampoco puede. Y yo tardé años en darme cuenta de eso. No puede porque el cuerpo lo tiene demasiado cerrado, es demasiado violento para esa persona, o su gestión emocional es suficiente en ese momento, o su voluntad. Y eso no tiene nada de malo. Eso es un proceso de vida como otro cualquiera que todos tenemos. Entonces, lo que hace la práctica de yoga somático es que en lugar de situarnos directamente en una asana, sostenerte ahí un minuto, te va a acondicionar el cuerpo por medio de unas series, 10 series que he diseñado. Otra profesora de yoga somático tendrá otras, pero bueno, hay una serie de condicionantes que es la lentitud, el despertar la sensibilidad y la conciencia sensorial, porque la mayoría de las personas no siente bien. Y yo el ajá, ejemplo que pongo siempre para esto es corporeizar la mente, porque ujú, la mayoría de las personas no siente lo que está diciendo y no siente efectivamente. las emociones a tiempo real, porque el sistema o tiene colapso o falta desarrollo. Entonces, lo que estoy haciendo con el yoga somático es desarrollar el esquema por medio de la integridad estructural, de conectar los pies con las piernas mejor, que el cuerpo se mueva mejor, que esté más sensible, más despierto, que no estén bloqueados los pies. Hay gente que tiene la pelvis bloqueada, los brazos. Entonces, necesitamos abrir el movimiento natural y orgánico del cuerpo. Si el hombro tiene Ujú, 360 grados, 360 grados. Eso no solo es una implicación de sensibilidad y de buena salud, sino que eso hace que se mueva el cerebro y hace que se conecte el cerebro también, se despierten áreas. Entonces, lo que hace la metodología de yoga somático es de forma estructurada, porque el Hatha Yoga le falta estructura tal y como nos lo enseñan aquí. Son posiciones arbitrarias en muchas ocasiones que se van desarrollando. Entonces, yo enseño de ujú, una forma pedagógica del suelo a sentados a de pie para que la persona vaya de menos a más, sintiendo el esfuerzo, sintiendo la gravedad, sintiendo sus emociones, sintiendo el silencio, sintiendo que ujú, siente, observando su mente, ¿no?
Y lo hago progresivo, porque claro, si yo salgo a la calle y cojo a alguien y le pongo a hacer una postura intensa o una serie muy rápida, la mayoría de las personas se les dispara la mente. Claro, Y claro. el yoga es el arte de estar en movimiento, de estar en un esfuerzo y ver en silencio, ver lo que Guau, es. ajá, muy bonito, qué bonito. Mm. Vale. ¿Y qué crees que puede aportar? Bueno, aunque ya por todo lo que estás diciendo, ¿qué crees que puede aportar a la vida cotidiana de una persona? Aparte de esta calma de la que habla y de conectar con uno mismo y de todas estas cosas que estás comentando. Pues yo pienso que la vida de una persona puede aportar a que esa persona sea más ella misma, porque vivimos en una sociedad muy globalizada, todos. Y esto es así, entonces si una persona no quiere ser monje, no quiere vivir fuera de la sociedad, se puede perfectamente trabajar y desarrollarse dentro de la sociedad. Y para mí lo que aporta la vida cotidiana es estar más vivos, porque muchas veces la persona prefiere la comodidad a ser ella misma y a la viveza. Ujú. Y siempre, en cada etapa de la vida, somos una persona nueva, una persona diferente, tenemos cosas por descubrir, por sorprendernos de nosotros, por solucionar frustraciones, y eso es bueno, y es bonito, y es hermoso. Y para mí, sobre todo, ya a un nivel mayor, lo que proporciona en la vida cotidiana, además de ser la persona ella misma y atreverse a vivir su vida, porque muchos están viviendo una vida que no es la suya, es Totalmente. acceder a las libertades más grandes que esas libertades son la libertad de ver y ese ver es ver bajo el umbral de la conciencia ordinaria. Y entonces ahí te empiezas a ver de verdad, a elegir y también elegir bajo el umbral de la conciencia ordinaria porque muchas veces estamos eligiendo por lo que piensa uno, por lo que te dice el otro, pero no elegimos por nuestro corazón, por nuestras cualidades, por nuestros dones, por quienes somos, ¿no? Entonces, esa cualidad de ver y elegir bajo el umbral de la conciencia, la cualidad de ser, por lo tanto, tener la capacidad de silencio, contemplación, sensibilidad, observación y creatividad, son las cualidades del ser. La mayoría de las personas pasa prácticamente todo el día en las cualidades de la mente sin aplicar, sentir y experienciar en su vida las cualidades del ser. Por eso hay tanta gente que está mal, porque las cualidades del ser no están activas en el día a día. Y luego, Mm. evidentemente, está la libertad de crear. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuántas personas conoces que que crean cosas? Me dicen muy pocas. Mm. Entonces, esas Vale. son libertades grandes que están atribuidas al acceso a la conciencia y al crecimiento de la conciencia. Y evidentemente, crear algo que sea positivo, que sea bueno y que esté conectado con tu propio cuerpo, con tu corazón, con tu destino. Entonces, pues, se podría decir que el yoga amplía nuestras percepciones, Claro. que eleva nuestra conciencia, que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos, con nuestra esencia, a pesar de estar en una sociedad tan ruidosa, ¿no? Se podría entender todo esto, un poco de lo que has dicho, ¿no? Se De alguna puede manera. entender y se puede hacer, pero como digo, siempre y cuando la persona vaya a un centro o vaya a un profesional y luego se comprometa a hacer lo que yo llamo una autopráctica, porque otra de las cosas Ajá. que no sabe la mayoría de las personas es que el yoga es una autopráctica. O sea, el yoga Mm. no es una práctica colectiva en una clase. O sea, eso está muy bien, es el inicio, es una puerta. Pero el yoga de verdad es cuando tú te pones ahí tú solo, tú sola. Sí, sí, sí. Y Sí. entonces un día, otro día, y empiezas a ver qué pasa. Claro que conectas cuando realmente individualizas la práctica en tu soledad y ahí es cuando realmente conectas y se puede decir que que Empieza a empiezas a, salir de ti a ver a a cosas conectar. muy diferentes. Correcto, Pero hay claro que que sí, vale. aprender antes, hay que aprender. Claro, claro, un aprendizaje previo para poder llegar a ese punto que sería de iniciar también esa Mm, conexión. ¿Crees que puede ayudar a la gestión de emociones? Una persona que practique yoga, ¿crees que le puede sí, ayudar a la gestión de sus emociones? sí, por ¿De qué manera? supuesto, por supuesto. O sea, el yoga es tanto yo, y cuando digo yoga incluyo meditación, porque yo no separo. Hay gente que dice yoga del cuerpo y yoga de la mente. Bueno, pueden ser asanas o práctica y meditación, pero bueno, que una práctica puede conllevar todo. Entonces, sí que ayuda, por supuesto, a la gestión de las emociones,
Porque las emociones se generan por unas reacciones químicas y las emociones son aprendidas y se pueden Mm, cambiar. Entonces, esas emociones que son aprendidas generan unos sentimientos en nosotros, que ya el sentimiento es una apreciación o percepción mental, duradera en el tiempo, ¿no? El yoga lo que hace es bajar la frecuencia de la actividad mental y baja la frecuencia de muchas áreas del cuerpo. Entonces, cuando se producen reacciones emocionales que son muy fuertes, porque lo que producen las emociones, neuropéptidos, son sustancias químicas muy fuertes, como una droga, para una persona es muy difícil pararlo, es muy difícil cambiarlo o observarlo o sentirlo a tiempo real sin hacer nada. mm. Entonces, como el yoga es el arte de parar y pararse, evidentemente va a reeducar y va a ayudar muchísimo a una persona que tiene una reactividad emocional fuerte. Debe de darse un tiempo, pero sobre todo porque el yoga reeduca y baja la frecuencia y te ayuda a observar antes de reaccionar. Ajá. Pues bueno, esto nos toca mucho a nosotros, ¿no? El tema de la gestión emocional, como ya sabrás. Entonces, claro, sería lo ideal que las personas que nos estén viendo, que puedan estar en un proceso de sanación a través de la gestión de emociones, de terapia, de la índole que sea, por la problemática que sea, se puede decir que el yoga es una práctica más que recomendable para completar Podría ser esta, un complemento perfecto porque un la persona, complemento, por una efectivamente. parte, si va a clases de yoga y no está haciendo una formación, tiene que ir a un profesional para tener la comprensión y ejercicios que son de comprensión mental, de comprensión perceptiva y de reeducación y tener la parte educativa. Porque en Ajá. las clases, claro, hay una parte que es dirigida, pero no se habla, no es educativa, entonces sería un complemento. Luego ya si una persona quiere profundizar en formación, pues sería maravilloso. Pero es bueno que tenga las dos partes, que un profesional y luego una práctica, corporal, sensitiva. Claro, es lo ideal. Bueno, y por último, como última pregunta, aunque ya se han tocado Mm, algunas de las respuestas a esta pregunta, ya las has ido comentando. ¿Cómo afecta el yoga a la salud? mm. Pues el yoga afecta bastante a la salud, sobre todo fortaleciendo el cuerpo. Yo siempre digo que evidentemente el deporte es maravilloso. Yo practico también deporte de toda la vida, desde que tengo 14 años. Pero el yoga en sí no es un deporte, aunque el gobierno en España lo incorpora así, pero es una filosofía. No sabía dónde meterlo y lo metieron en deporte. Mm, Entonces, sobre todo la práctica de yoga arregla y regula, sería la palabra, regula el sistema nervioso. Y una vez que se regula el sistema nervioso, naturalmente se regula el sistema inmunitario. Entonces, ya, eso es una gran ayuda. Y además, la práctica de yoga genera unas presiones y unos masajes en las zonas hormonales. mm, Y las zonas hormonales generan sustancias químicas que nos afectan tanto al cerebro como a la salud. Entonces, la práctica de yoga ayuda al equilibrio del sistema nervioso e inmune, por lo tanto, mejor salud. Y por otra parte, esas presiones o movimientos que generan masajes en las zonas de las glándulas hormonales, evidentemente generan también mejor salud. Entonces, no claro, es algo tan muscular, aunque el yoga sí que podría ser muscular, pero no es tan muscular, evidentemente. Yo pienso que no se debe de hacer yoga, evidentemente, pensando en que estás trabajando los bíceps, ni nada de eso, ni las piernas. Te puede claro, ayudar y evidentemente la conexión que te produce el yoga trae una fuerza innata, como cuando éramos niños. Es una cosa muy bonita. vaya, Incluso la persona siendo mayor, al tener el cuerpo abierto, tienes una elasticidad y tienes una fuerza como cuando eras niño. Pero hay que trabajar en la musculatura en el gimnasio, que es donde piensas y activas la mente, ¿no? Pero en el yoga consiste en no pensar, consiste en estar sintiendo, en el silencio, ¿no? Y en hacer ese ejercicio, pero de forma indirecta mejora la salud, sobre todo por esto que digo. La mayoría de las personas tienen el sistema nervioso desregulado, o porque se mueve mal o demasiado, o porque piensa demasiado, o también de estar quietos. En malas posiciones, estrés biomecánico, estrés emocional, o sea, hay muchos tipos de estrés que se nos acumulan en el cuerpo, incluso digestivo, y que la mayoría ajá, de personas no son conscientes. Entonces, primero habría que empezar por esa educación de, como yo siempre digo, que es muy importante la educación y la acción.
Entonces, que la persona tenga la educación y luego ya su práctica, ¿no? O de yoga, la práctica de ejercicios que le ponga él, el ir al gimnasio, el tener hábitos, salir al sol 1 hora, 2 horas al día, Ajá. naturaleza, ¿no? Comer bien. Y evidentemente el yoga fortalece mucho el cuerpo por dentro y luego cuando la conciencia aumenta, Mm. naturalmente hay una tendencia de rejuvenecimiento en el cuerpo y de salud, porque hay muchos Ostras, problemas que lo generan, como sabéis, las emociones y pensar mal. Desregula el claro que sistema sí. nervioso, el sistema inmune. Mm. Qué interesante. Pues, o sea, que el elevar la conciencia, como dices, puede incluso ayudar a que rejuvenezcamos de alguna Sí, sí, manera. hay estudios acerca de eso, o sea, el estado de conciencia de la persona, evidentemente, eso sobre poblaciones se ve cuando la población tiene un índice de educación y de conciencia mayor, hay menos incidencias, enfermedades, etcétera. Y la ignorancia o la falta de educación acerca de nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, pues lamentablemente trae más enfermedad. Más enfermedades, más envejecimiento, vaya. Pues bueno, a mí me ha parecido, creo que es muy interesante, que la gente debe tomar nota de incorporar o al menos de probarse en algún momento de su vida a ir, aunque sea a un taller o a, algo, o a una Mm. clase para ver qué le parece esto ya en persona. Nada, por aquí habríamos terminado lo que son las preguntas. Muy Ahora ya bien. darte las gracias por A habernos acompañado vosotros. durante este ratico. Y nada, que un abrazo desde Guiando Emociones y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Chao. Chao, María.